nosotros un poco y quería preguntarte de entrada, a ti nadie te borra la sonrisa desde el domingo con la victoria de Blooming, ¿verdad? Buen día. ¿Cómo están? Qué ¿Qué gusto de dices? saludarle. No, la verdad que hace más de, no sé, a ver, yo hago periodismo deportivo desde que tengo 10 años y ahora tengo 50. Ujú. He superado el hinchismo, ¿no? Yo debo ser honesto, disfruto hoy del juego. No tengo un hinchismo, no sufro, no molesto a nadie, no. Sí, disfruto de los triunfos del equipo del cual soy hincha, que indudablemente es Blooming, pero Ujú. no apasionadamente. Más sufrí con la eliminación de River del Mundial de Clubes. Ah, mira. Ah, de River. Ah, Pero mira, sí, sí, mira. sí, sí. Sí, a mí me pasó lo mismo con Boca. A mí me ha dolido más Boca. Yo también soy hincha de Boca, pero bueno. Futboleros a morir, eso está muy bien. Querido Gary, muy buenos días. Gabriela Arce te habla. Es un placer tenerte aquí en el programa. Lo logramos, por fin lo logramos. No, agradecidos por la espera. Ayer teníamos un contacto previsto, yo tuve un problema en la ciudad y justo a las 7:20 de la mañana, 7:15 de la mañana, se descuadró mi día por una serie de cuestiones que no estaban en la agenda y no pude asistir a la hora señalada, pero muchísimas gracias por haber entendido y por No, permitirme una vez más estar con ustedes. no, un gusto que estés con nosotros, Gary, definitivamente. Yo quería, bueno, antes de pasar a otros temas, quería preguntarte, hablando un poco de Blooming, ¿qué te ha parecido este tema, esta apuesta entre el candidato del MAS, ¿no? El candidato del MAS, eh, del Castillo, ¿no? Y Mario Cronenberg, que al final le han pagado una parrillada, qué sé yo, por el tema este de la utilizando un poco lo que es el clásico cruceño, ¿no? ¿Tú ves que hay un uso político del deporte o es una cosa de entre hinchas? ¿Cómo lo ves? En el caso de Mario Cronenberg, Mario fue gerente de marketing de Blooming Ajá. y Mario viene haciendo apuestas por los clásicos con artistas, con cantantes, con periodistas, con dirigentes, hace mucho tiempo, ¿no? Es más o menos parte de la festividad previa del clásico y la festividad post clásico. Ujú. Del Castillo, confeso, hincha del Club De Oriente Oriente. Petrolero, en época de elección hace este tipo de cuestiones, pero más allá de eso es el personaje, ¿no? Castillo siendo ministro mandó golpear a la gente de Santa Cruz por la pedida del censo. En el momento de la detención arbitraria de Mm. Camacho también mandó golpear a nuestros jóvenes. O sea, es un hombre poco querido, más allá de que sea cruceño, muy poco querido en Santa Cruz, incluido su partido, ¿no? Incluido el masismo, por lo que denominan aquí la traición a Morales. Pero yo creo que ha sido un abuso, hay molestia de parte de la gente de Blooming. Yo insisto, los hinchas pueden hacer este tipo de acciones y en Cronenball es normal. Lo anormal es Es, que claro. un personaje tan poco querido en el medio vaya a Blooming y entregó una vaca, ¿no? Porque no era una parrilla Así es, cualquiera, era una así vaca, es, era una vaca. No, así no es. fueron los jugadores, sin embargo, no los que sí fueron los hinchas, lo que marca la posición institucional. Ahora, el tema es que a la sede de Blooming, al ser el ganador de la apuesta, un socio de Blooming, no se puede prohibir el ingreso si va como invitado del socio, Ujú. ¿no? Que creo que esa fue la figura. Y yo insisto, me parece que lo de Mario Cronenberg, que también es político, Mm. supera el ámbito político. En otro momento, cuando no era político, también hacía lo También mismo. hacía lo mismo. Ah, Eh, bueno, eso digamos. Esto del Castillo, más allá de la apuesta y demás, es el personaje. El personaje es poco querido. La gente aquí en Santa Cruz del Castillo lo tiene en muy baja estima. Es más, no lo dejaron armar una casa de campaña, fueron contra él. Nunca había sucedido en Santa Cruz esto, contra el MAS, pero sí contra Del Castillo. Del Castillo es un personaje poco querido, un personaje poco grato para los cruceños. Ahí tenemos la imagen, sí, de la parrilla, del churrasco, como llaman en Santa Cruz, ¿no? Churrasco, Nosotros claro. decimos parrillada, está bien ahí el churrasco que, bueno, tuvieron, está bien. Sí, efectivamente, hay
coincido con tu punto de vista con relación a que yo no estoy de acuerdo con que se mezcle a veces, sí, cuando es, digamos, algo que se repite, algo que va, está bien, pero creo que la política debe mantenerse al margen un poco del deporte, ¿no crees? ¿O son una buena combinación? No han habido casos buenos, ¿no? Han habido espejismos. En un momento, el hoy alcalde, el funesto alcalde de Santa Cruz fue presidente de Destroyer y terminó en el descenso. En otro momento, Blooming tuvo a un político de presidente también y terminó totalmente endeudado, que fue Roberto Fernández, hermano del funesto alcalde de Santa Cruz. En otro momento, un ministro de gobierno fue presidente de un club, fue campeón en ese club y después terminó desapareciendo. Hoy, Carlos Romero, ¿verdad? Sí, Sport Boys. Sport Hoy Boys. aparentemente hay una influencia política dentro de Oriente Petrolero de parte del ex ministro. No hay, más allá de su identificación pública, no sabemos que sea parte de la dirigencia, pero sí hay un rumor que habría entregado algunos aportes y demás. Yo lo que creo es que los capítulos anteriores a los políticos dentro del fútbol han sido funestos, no han tenido buenos resultados. Consideramos que el fútbol debe sanar al fútbol, que hay una impericia permanente en el manejo administrativo de los clubes, que el fútbol como política interna está mal manejado, paradójicamente desde un presidente criticadísimo como Carlos Chávez. Después de la salida de Carlos Chávez, la institucionalidad deportiva se rompió, ha sido funesto todo lo que está sucediendo. Lo que sucede hoy no es bueno, hay un ensayo de negocio de la televisión que está terminando de empobrecer y de quebrar al fútbol en su conjunto. O sea, todo lo que tiene el fútbol como política interna está mala. Nada de lo que se ha hecho de salvataje de la política nacional ha generado un buen puerto. Y más allá de que juzgar si es bueno o malo desde una perspectiva individual analítica, creo que los ejemplos en el transcurrir del tiempo han sido funestos, han sido malísimos. Bueno, y la crisis golpea, ¿no? La crisis golpea al fútbol. Mira el caso de Strongest. El mismo Bolívar, ¿no? El Bolívar está con sueldos retrasados, ¿no? Y a mí me alegra mucho lo que está pasando con Blooming, que está realmente tomando y otra vez tomando digamos, el sitial que ha tenido en algún momento. Es un equipo que me gusta mucho y creo que, pero realmente la crisis es un problema en el fútbol actualmente, como en toda la realidad boliviana, ¿no es cierto? Tenemos un problema en el país, ¿no? Como decimos aquí en Santa Cruz, estamos yesca y la yesquera llega al coto, ¿no? Es impresionante todo lo que está sucediendo. Hay gente que está dejando de comer. La realidad marca que el aparato político no conecta con la realidad de la gente. Y en el fútbol, venía ya en crisis el fútbol, entonces se ha ahondado mucho más. Lo que yo no sé es cómo se han resuelto los contratos, por ejemplo, porque el fútbol boliviano ha seguido contratando extranjeros. ¿Cómo cobran los extranjeros? ¿A qué precio de dólar cobran los extranjeros? ¿Dónde se consiguen los dólares para pagar a los extranjeros? O sea, hay una cuestión. El fútbol es parte de la sociedad, ¿no? Es parte de la realidad de un país. No estaba bien económicamente, venía con un montón de conflictos, conflicto en Bilderman, conflicto en Blooming, conflicto en Oriente, conflicto en todos. Se salvaba o era una excepción aparentemente y por la billetera de su presidente, Bolívar. Hoy la realidad marca que no es tan así, hay una deuda. Así, claro. Entonces, con esa circunstancia tenemos que ver que al ser parte de una sociedad, la crisis que por la impericia política y por todo el despilfarro y la corrupción y todo lo que vivimos en el país, nos golpea a todos hoy de forma inmisericordia. También el fútbol, que ya estaba dolido, hoy está en terapia intensiva económicamente hablando. Y se espera una nueva forma de captar recursos a través de los derechos de tele que hasta el momento no termina, como decimos aquí en el oriente boliviano, no termina de dar manteca a la chancha. Así es. Bueno, y hablemos un poco de política. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Cómo estás viendo el programa? No ha habido unidad en torno, digamos, a la oposición. ¿Cómo estás viendo esto? Yo creo que los indicadores de las encuestas marcan que hay una falta de seducción masiva de las ofertas electorales. Una guerra sucia galopando entre todos,
un panorama incierto políticamente, una implosión del movimiento al socialismo, un cierre de un ciclo, una crisis galopante, una inflación creciendo, una ausencia de productos que mueven la economía y particularmente la gente, mayoritariamente el electorado boliviano, no ha decidido, no ha definido su voto. Un estudio del Deber marcaba que el 60% de la gente en el país no ha definido su voto. Y estamos a 50 días de la elección. Es decir, ninguno de los actores políticos ha logrado entregar una propuesta seductora al electorado boliviano y eso marca la decepción total, ¿no? Está en decepción total la gente y no confía plenamente y me parece que, como lo hizo tan mal el MAS, después de 20 años de oscurantismo, la gente va a ejercer un voto venganza, no un voto por el mejor, voto por el que pueda ganar. Muchos, la política lo llaman voto útil, yo lo denomino voto venganza. Eso es lo que observo en estos momentos. En un momento, insisto, particular, claro, era muy difícil lograr una unidad, entendiendo que las chances están abiertas. Si uno analiza, hay un techo del 25% de todos los candidatos, un techo bajísimo, si hablamos en términos electorales de lograr ganar en primera vuelta. Esto va a obligar a una segunda vuelta, esto es lo que nosotros observamos, y una desconexión de los candidatos, sus ofertas con la realidad. No puedo ofrecer un mundo pleno de emociones e ilusiones instalados en el futuro tecnológico de los recursos económicos cuando el estómago de mi población suena por hambre, cuando la gente tiene que dedicar el 70% de su tiempo a hacer una cola para buscar un litro de gasolina o de diésel, cuando las familias han cambiado su modo de alimentarse, cuando la realidad en el hospital marca que no hay medicamento, no hay posibilidades de que me atiendan porque ni siquiera hay un médico que lo haga, cuando encuentro un hospital porque tampoco lo tengo el hospital construido, cuando salgo a la calle y me quieren asaltar y no hay un policía que venga a auxiliarme, y si viene a auxiliarme termina asaltándome él. O sea, esta es una realidad terrible que no parece tener una conexión, esta realidad, con la oferta electoral que está haciendo el grupo de candidatos que hoy pugnan por la presidencia. Es lamentable, pero me parece que por ahí va la cuestión de este número que a pocos días de la elección debe llamarnos la atención. El 60% de los bolivianos todavía no definió su voto. Bueno, hablando de realidades, nosotros estamos en el programa Síganme los Buenos cuando son exactamente las 8:34, conversando en vivo y en directo con Gary Yáñez, que es un periodista y comunicador. Querido Gary, así como dijiste que el fútbol es parte de la sociedad, también la política es parte de la sociedad. Tuto Quiroga te ofreció acompañarlo para el binomio. Primero, ¿qué fue lo que pasó? Y segundo, me gustaría que nos hables, que nos comentes un poquito sobre un proyecto del cual tú hablaste, que es un proyecto tuyo, donde dices que la causa es Santa Cruz, la causa es Bolivia. ¿De qué se trata todo esto? Nosotros, después de la elección municipal, donde hubo un fraude, nosotros ganamos la elección, pero no ganamos el cargo. En realidad le arrebataron a la gente la posibilidad de una transformación real, que es nuestra propuesta desde el desarrollo humano. Desde ese momento nosotros decidimos construir una transformación escuchando a la gente. Y esto nos llevó a visitar toda la ciudad de Santa Cruz y luego abrimos a través de una fusión política con un grupo que se llama Vamos y fuimos a la provincia. Desde la provincia recogimos 7 propuestas que cuando vino la época de elecciones y los candidatos venían a buscar acuerdos políticos acá, nosotros se las entregamos. Eso básicamente es lo que nosotros denominamos Santa Cruz y Bolivia. ¿Por qué Santa Cruz y Bolivia? Porque en este suelo habita Bolivia. Nosotros tenemos la mayor cantidad de bolivianos que han venido a buscar mejores días a Santa Cruz, viviendo en Santa Cruz. La mayor población de paseños después de La Paz está en Santa Cruz. La mayor población de orureños después de Oruro está en Santa Cruz, y así sucesivamente. Entonces, entendimos que esa gente que venía, que nos ayudaba, que crecía,
que se desarrollaba tenía una visión de Santa Cruz hacia Bolivia y había que juntarla en una propuesta para que Santa Cruz sea incluido dentro de las propuestas electorales. En ese concepto, cuando conversamos con todos los candidatos, entregamos esa propuesta recogida de la gente. Y el que la acogió en primera instancia fue Tuto. Luego, en el transcurso del desarrollo de la campaña, creo que se ha abandonado ese principio y nosotros nos manejamos en base a lo que hemos comprometido con la gente. Tenemos un compromiso muy serio con la gente, asumido de forma personal, lo que hemos denominado un contrato social. Y en ese sentido, a lo largo de la campaña y por las vicisitudes, entiendo, o porque el equipo de campaña lo dictaminó así, Tuto ha ido alejándose de esa postura, lo que ha marcado también una postura de distancia de parte de nosotros en relación a este abandono a la causa primaria de nuestro apoyo a Quiroga. Desde esa perspectiva es que nosotros hemos reenfocado, digamos, nuestro concurso, entendiendo que lo más importante es Santa Cruz y la Bolivia que habita en Santa Cruz, para mostrarle al país de que toda esta disputa regional, todo lo que nos ha dividido el movimiento al socialismo, Coñas versus Cambas, citadinos versus campesinos, ricos versus pobres, en realidad es un concepto político para mal gobernar. La realidad que nosotros vemos y palpamos diariamente en Santa Cruz es que los bolivianos conviven, se desarrollan, hacen negocios, hacen familias, se mezclan y viven en armonía si el Estado no se metiera tanto como lamentablemente se ha metido en la vida de los ciudadanos. Eso es básicamente lo que nosotros seguimos defendiendo y vamos a defender como principio y como valor de vida. Gary, definitivamente la reconciliación entre bolivianos es una cápite clave. Yo siempre lo menciono, desde en 2019 como periodista, cuando yo trabajaba en El Deber, me ha tocado ver aquí en La Paz el enfrentamiento, uno en Achumani, me recuerdo mucho, en que se enfrentaban las piedras contra los bats de béisbol, ¿no? Y ese odio, Bolivia es un país que tiene dos realidades, bueno, se puede resumir en dos realidades, en dos visiones claves que se enfrentan en cada elección. Y ahí está el MAS y todas sus facciones y la oposición con todas las, digamos, que podrían, obviamente han estado juntas, la oposición se puede reunir con los agropecuarios, como ha ocurrido esta semana, pero no está la otra parte, como que hay un divorcio todavía. Entonces, qué importante es para Bolivia que volvamos a unirnos, que volvamos y que haya, digamos, estos lazos y campañas como las que estás emprendiendo para unificar, ¿verdad? Yo creo que es necesario que entendamos que la discusión política es absolutamente necesaria. Uh-huh. Las visiones y la exposición de estas visiones son absolutamente necesarias. Lo que hemos sido incapaces en el aparato político los bolivianos de crear son consensos en los últimos 20 años, producto de esta hegemonía dictatorial del movimiento al socialismo. Pero, sin embargo, la realidad en la base social se ha dado. Es decir, yo veo, más allá de estas diferencias que ha marcado la política del MAS, veo una realidad de ciudadanos. Es decir, observo que en la chiquitanía boliviana, en el campo cruceño, para llegar más claro, hay inversiones en el campo, en el agro cruceño, de mineros potosinos, por ejemplo. Veo, cuando voy al Alto a ver a la selección jugar, que paso por un lugar y hay una inversión de unos pollos cruceños. Uh-huh. Entonces, la realidad es que los bolivianos estamos unidos y amalgamados desarrollando economía. Y desde la economía se desarrollan lazos. Entonces, uno viene a Santa Cruz, va al Alto y se encuentra una pareja de venianos con potosinos viviendo en el Alto. Va a Montero y encuentra una cochabambina con un montereño viviendo en Montero. ¿Me explico? Sí. Es decir, esa división no es tal en la base, en la gente. Es lo que predicó el MAS. El MAS nos ha hecho mucho daño, nos ha desoldado moralmente. El MAS debe ser erradicado de la realidad boliviana y sepultado políticamente para que no vuelva a dividirnos. El problema de todo esto es que se creó una cúpula
surgida desde los principios que supuestamente defendía el MAS, y esa cúpula terminó generando un aparato de corrupción que, desde la defensa de ese aparato de corrupción, buscó un debate, un falso debate, en la población y enfrentó a bolivianos contra bolivianos. Si nosotros lo razonamos, fue simplemente un discurso para desde ahí seguir con los privilegios del aparato totalmente corrupto que manejó, sin entrar a los detalles de quiénes, ¿no? Porque las personas son lo de menos. Se montó un aparato de corrupción. Para defender ese aparato de corrupción había que dividir la base, porque se llegaba a unir la base y se caía el aparato de corrupción. En realidad todo esto fue movido por el terrible afán económico del movimiento al socialismo, sus líderes y sus cúpulas que fraccionaron, utilizando los medios estatales, el sentido de unidad del pueblo boliviano. En la realidad, cuando uno va a la calle, cuando uno camina el país, esto no existe. La gente sigue unida, la gente... Yo te digo una cosa, yo lo miro en fútbol. Gol de Miguelito, ¿no? Yo lo salto porque soy cruceño o porque soy boliviano. No, Vos lo saltás porque sos... Esa es la lógica. Claro. Entonces, el gol de ¿Cómo nos une el Miguelito fútbol? no es... Ay, no, lo hizo un Camba, no lo grito. No funciona así. No funciona así. No. Y ese es el sentir, ese es el patriotismo, eso es Bolivia, expresado en algo tan maravilloso, y como decía, no sé si un papa o alguien lo dijo, de lo menos importante, lo más importante es el fútbol. Para poner solamente un ejemplo, gritamos el gol de la selección boliviana, y creo que en ese sentido, esa es la realidad que vivimos. Yo en Santa Cruz salgo todos los días a la calle y veo a Bolivia, porque subo a un taxi y es un hermano de Oruro. Voy en un micro y el chofer vino hace 30 años a vivir desde el Alto. Voy al Plan 3000 y me encuentro 3 generaciones desde el año 80 y pico que se hizo el Plan 3000 de gente de Potosí. Nosotros hicimos entrar al Consejo Municipal a través de nuestra votación a una concejala potosina, ¿no? Claro. Que está como representante del Plan 3000 en el Consejo Municipal de la ciudad. Nuestro concejal suplente, primero Vidal Repaseño. O sea, la Bolivia realizada está en Santa Cruz. Es lo que veo. Cuando he ido a otras partes del país, también observo lo mismo. Entonces, creo que en realidad tenemos que erradicar el discurso que nos metió el movimiento al socialismo. Eso es lo que hay que erradicar, porque la realidad marca que Bolivia se realiza, Bolivia festeja, Bolivia avanza, y Bolivia no quiere más del más. Y Santa Cruz se ha vuelto el centro, ¿no? El centro, digamos, de la bolivianidad, porque todos confluyen en Santa Cruz. ¿Quién no tiene familia en Santa Cruz, no? Gaby, ¿qué Sí, dices? yo tengo un montón. montón. De hecho, mi familia es de Santa Cruz también, pero yo soy Arce Parada, entonces tengo mucha familia en Santa Cruz, claro. en Beni, en todo lado. Bueno, querido Gary, los incendios forestales, primera pregunta, ¿son políticos? ¿Cuál es realmente o qué es lo que realmente sucede con este tema que es tan delicado con lo de las quemas, ¿no? Y segundo, me gustaría saber ¿cuál consideras tú que es el concepto de los cruceños en cuanto a las elecciones generales de este 2025? Empiezo por la segunda pregunta. Bien. Santa Cruz nunca le ha privilegiado por la visión de país y el modelo centralista, totalitarista, empobrecedor al movimiento socialismo. Santa Cruz quiere que se vaya el MAS. Y Santa Cruz va a determinar que el MAS no gane la elección. Esa es una petición del pueblo cruceño mayoritariamente. Los estudios dicen que más del 75% de la población cruceña no quiere más del MAS. Con eso respondo a la posición de la elección. En relación a los incendios, el movimiento al socialismo en ese marco divisionista, buscando crear poblaciones y buscando votación, creó la supercategoría de bolivianos, que no son otra cosa que cocaleros disfrazados de interculturales que generan avasallamientos. El método del avasallamiento es yo quemo, destruyo, me asiento y después titulo. En realidad el trasfondo de los incendios forestales está relacionado a este tipo de acción,
que no es otra cosa que la toma territorial para buscar rédito político desde el confuso, difuso marco eleccionario boliviano donde un voto del campo vale más que el de la ciudad. Ese es el principio. Luego, cuando queman, como nunca han manejado la quema tradicional, que es parte del escenario de la producción, se expande el fuego y terminó en catástrofe, y anualmente termina en catástrofe. Lo que no hay es una reacción sobre ese tema. Por eso es que es trascendental tener como prioridad dentro de una oferta hacia Santa Cruz del aparato de elecciones el derecho sobre la tierra. La reforma agraria abierta por la revolución del MNR fue destruida totalmente por el movimiento al socialismo y desde el INRA se manejó un tráfico de tierras que tiene en este momento organizaciones armadas avasallando principalmente las tierras del oriente boliviano. Tenemos un caso que involucró a periodistas, el caso Las Londras, por poner solo un ejemplo, donde hubo una operación armada, porque todos los que analizaron las imágenes con los movimientos, con las armas, la forma de atacar a los vehículos para reducir a la gente que estaba allí, hablaba de un entrenamiento, lo que quiere decir que estamos en el marco de un aparato terrorista avasallando tierras. Lo primero es cerrar la reforma agraria, generar no una ley de tierras enmendada, hay que deshacer la ley INRA, sentarse y hacer una nueva política de tierra. Nosotros tenemos un proyecto de ley sobre ese tema que le hemos puesto para dignificar a un hombre que vivió y murió lamentablemente en la búsqueda del cuidado de la fauna y la flora de Santa Cruz, don Noel Ken Mercado, que era un defensor de la naturaleza en líneas generales. Es más, le doy solo como dato, él imaginó la arbolización de Santa Cruz y desde esa arbolización de Santa Cruz, él quería que Santa Cruz tenga flores todo el año y por eso eligió árboles que durante todas las estaciones del año tengan flores. Ese era el pensamiento de don Noel Ken Mercado, que murió víctima del narcotráfico en la meseta de Caparuch, en lo que hoy denominamos en Huanchaca, lo que hoy se denomina Parque Nacional Noel Ken Mercado. Entonces hay que sacar la ley esa y poner una nueva ley. Y esa ley que sea clara y que la tierra sea para que el que la trabaje y no se especule con las tierras. Veo que la oferta de los candidatos está siempre relacionada a endurecer la pena, pero hasta que se genere el delito, hasta que actúe la justicia, hasta que pase todo lo que sabemos que pasa, ya te avasallaron la tierra, ya te quitaron tu producción, ya no tenés plata para ir a los procesos, o sea, es muy complejo. Hay que ir a la prevención del delito y en ese sentido tenemos que poner reglas claras para que desde ahí se evite la politización, insisto, a través de esta creación, de una creación. Los interculturales son cocaleros, no son otra cosa. Y entre 20, 15 tipos con mafias ya organizadas y reconocidas, manejadas desde San Julián, en el caso de Santa Cruz, que se utilizó como cabecera de playa para ir a avasallar las tierras fiscales, los parques y las tierras privadas, debe erradicarse todo esto. Y para eso es una nueva ley, no es enmendar la ley INRA, no es seguir sobre el error, hay que cortar de raíz. Y eso no lo hemos escuchado en el último foro a ninguno de los candidatos. Bien. Gary, hablas tú de que Santa Cruz, digamos, le va a decir no al MAS. ¿Tú crees que va a pasar eso tomando en cuenta que tienes en el abanico a Tuto, a Samuel, a Manfred, a Jaime Dun, a Rodrigo Paz, que no han podido establecer un proyecto, digamos, o unificarse para este propósito? Ellos están en este momento, y lo hemos dicho, y algunos analistas lo han dicho en este mismo espacio de Síganme los Buenos, que van a tener que pagar una deuda con la historia si es que efectivamente el MAS logra salir de esta elección y logra mantenerse en el poder, ¿no? Primero, aquí nunca ganó el MAS, ¿no? Aquí nunca ganó el MAS y no va a ganar. Segundo, yo creo que por principio democrático buscar la unidad desde la postergación del derecho individual de que alguien se candidate es más del MAS. A mí me parece que
La competencia debe ser la oferta electoral. No hay posibilidades técnicas de que el MAS pueda lograr una victoria. Porque tendría que ganar en primera vuelta, porque ¿con quién se va a aliar en una segunda vuelta? Del Castillo y el MAS están en 1.30, 1.50. Andrónico está en 12, 14. Vamos a suponer que haga un campañón, llegará a 20. El tema es que hay que ver cuánto se lastiman los opositores, Tuto, Manfred, Samuel, para el acuerdo posterior, porque esto va a terminar en una segunda vuelta. Los techos electorales en este momento, según la estadística, están en 24 puntos. Y el electorado tiene un número cerrado, 7 millones de votos. Entonces, en esa perspectiva va a venir una segunda vuelta. El único riesgo que yo veo, que es una posibilidad muy remota, es que Morales en un momento haga una alianza con Andrónico y le levante la mano, que no creo que suceda. Y ahí sí pudiese entrar a una segunda vuelta el movimiento al socialismo. A mí me parece que la segunda vuelta va a estar entre los otros candidatos y ni siquiera va a participar de esa segunda vuelta Andrónico, que es el temor. Yo no veo el monstruo electoral de antes. Del MAS, ajá. Había un monstruo electoral antes, sí, evidentemente, ganó la elección con más del 50%. Pero realmente ese veces. monstruo ha desaparecido, Gary, y ya no está. ¿O será que todavía está en medio de ese 60% que dice la encuesta del Deber, por ejemplo, que no ha decidido su voto? Seguramente están esperando todavía, puede ser una opción, estoy manejando opciones de que qué pasa con la candidatura de Evo Morales y si no, de repente se van a decantar automáticamente por Andrónico. ¿Podría pasar eso? Es que Evo Morales no va a ser candidato, ¿no? Y Evo Morales tendría que transferir el voto. Muy difícil que lo transfiera el voto. Y muy difícil que él haga una alianza. Está más cerca del corrupto de Johnny Fernández, Evo, que de Andrónico. Y del Castillo no levanta. O sea, del Castillo tiene dos. Va a hacer desaparecer la sigla del Castillo. Entonces no veo yo un riesgo electoral en primera vuelta. Haciendo un campañón podrá inscribirse en una segunda vuelta. ¿Y con quién se va a liar? Si supuestamente todos los demás son contra el MAS. ¿Me explico? Entonces, sí. Es muy difícil. La derecha va a ganar. No la derecha, porque en realidad no veo una radicalidad de derecha en el marco electoral. No, pero los que no son del MAS abiertamente, porque hay algunos que son del MAS por debajo, han hecho negocios históricamente con el MAS. Pero el tema es que creo que el análisis viene por los estudios anteriores y los resultados anteriores que tenía enfrente, evidentemente, y están los resultados de las elecciones, a un monstruo electoral que superaba el 50% de la votación. En esta gestión de Arce, en el arranque de Arce, hubo un pico de 22 puntos que tuvo Arce. Y luego la crisis lo fue destruyendo, lo fue tumbando, ¿no? Entonces, es muy difícil que esto se rearme. Es el cierre de un ciclo. Además, creo que la implosión por los conflictos internos ha derivado en este cuadro totalmente dividido, una fortaleza de votación que si vamos a sacar el último resultado, 50% de la votación dividido entre 3, es muy difícil que logren ganar la elección. Yo tengo la percepción muy particular de que ni siquiera van a entrar a la disputa en una segunda vuelta, porque se entiende que el primero y el segundo irán a una segunda vuelta si no se superan con 10 puntos o no llegan a la mitad más uno del voto, ¿no? Gary, finalmente tengo que hacer una pregunta. ¿Te ves como candidato a gobernador más adelante? No lo sé. Yo amo profundamente esta ciudad. Me duele verla como está. Me duele ver que Evo Morales y Johnny Fernández han destruido la ciudad. Me duele ver que de 9.000 empleados que tenía Johnny para darle campo a los de Arce cuando se pelean los masistas, sube a 15.000 trabajadores, lo que hace un costo burocrático demasiado grande para la ciudad.
Me duele ver que hay negociados en la basura, me duele ver que la ciudad parece un campo de batalla después de un bombardeo con tantos baches que hay, no hay una obra pública real, se robaron toda la plata, pero yo creo que si nosotros aislamos la visión simplemente en la ciudad, no podemos dejar de ver el departamento. Ahora, yo creo en la prédica del discurso para que la gente entienda que la revolución de los que producen es de ellos. ¿Me explico? No creo en que sea un cargo lo importante. Sí. Lo que yo creo es que debe haber una visión. Si nosotros observamos que Puerto Bush se llama Bush porque es Germán Bush el que crea esa salida al mar, al Atlántico. Quedó postergada en el tiempo de la década de los 30 en el tema regional cruceño. Que el hub de Virubiru, y dicho por Mario Cronenberg, amigo personal de Evo Morales, fue postergado por un celo regional de Evo Morales para no permitir que Santa Cruz se desarrolle. Si nosotros vemos que no hemos podido consolidar ninguna obra pública importante en 20 años. La Paz tiene un teleférico, Cochabamba tiene un tren. Solo por poner un ejemplo, con sobreprecio, con todo lo que hicieron los macetas, pero lo tiene. En el caso de Santa Cruz no hay una sola obra pública que verdaderamente diga, uy, hubo un paso de un Estado, de un gobierno por acá. Todo lo que vemos es privado. Entonces, no podemos aislar a la ciudad de Santa Cruz del departamento y viceversa, porque la relación es muy fuerte. Te voy a dar un dato. 500.000 habitantes de la ciudad de Santa Cruz trabajan en provincia, en el agro cruceño. Veterinarios, inseminadores, ingenieros en agronegocio, un montón de cosas. Un montón de gente. Vive en la ciudad y su economía la genera el campo. Entonces hay que hacerlo mucho más integral el tema. Falta mucho todavía. Tendremos que pasar agosto para ya tomar decisiones. Lo que sí tengo claro es que lo más importante es la Bolivia que vive en Santa Cruz. Eso es lo que tengo claro. Y la ciudad, de hecho, ¿no? De repente la alcaldía también, Gary. Obviamente, no sé, ha quedado ese mal sabor que te dejó que supuestamente habías ganado la elección anterior. No ha quedado, todavía hay un saldo ahí. No queda duda que ganamos la elección. No hay la más mínima duda. Y que se aplicó un fraude conducido por Evo Morales y su gente aquí en Santa Cruz a través de Johnny Fernández. Con una confesión, a confesión de parte, relevo de pruebas. La concejal Mucárcel ayer en una conferencia de prensa dio hasta el monto de cuánto costó la elección. Concejal de UCS, ayer en una conferencia de prensa. Y dice que fue $300.000, lo dice la concejal Mucárcel, presidenta del Consejo Municipal por UCS, de que hubo un fraude electoral. No a mí, porque yo sigo viviendo, sigo relatando, sino le postergó la posibilidad de ser distinta a la ciudad, pero le arrebataron la voluntad de cambio a la gente. El fraude no es a un candidato, el fraude es a la gente, que la gente quería y expresó su voluntad de cambio a través de una votación que no le reconoció el aparato, porque había un acuerdo político que volvió a someter a la gente a esta desgracia que hoy vive Santa Cruz, que se llama Johnny Fernández. Gracias a Dios se va a librar, y parece que para siempre, la sociedad boliviana de el 26 podría ser la revancha, Gary. Me quiero quedar con eso. Te quiero sacar algo. Podría ser la revancha, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Nosotros estamos trabajando para eso con la gente. Bajo una premisa: lo más importante es el ciudadano y el desarrollo humano del ciudadano. Salud, educación y seguridad. Por eso es que queremos arrancarle al próximo gobierno las competencias en seguridad, en salud y educación, pero además los recursos, porque no es nomás que tener la competencia y no tener la plata, pues. Nosotros necesitamos que nos transfieran los recursos en esas competencias para poder desarrollar un nuevo momento desde el desarrollo humano, porque si se desarrolla el humano, todo lo demás se compone.
Si nosotros seguimos postergando esto, el ciudadano va a terminar sin esperanza, sin ilusión y yéndose de este país. ¿Cuántos jóvenes se van a Chile, se van a Estados Unidos, se van a España, se van a la Argentina y perdemos mano de obra, perdemos cerebros, perdemos profesionales, perdemos un montón de cuestiones porque el Estado es incapaz de generar una fuente laboral a la gente? Eso es lo más importante. Bien, estamos en un contacto junto a Gary Áñez, periodista y comunicador. Querido Gary, primero agradecerte por el tiempo, agradecerte por la información que nos has dado en estos minutos aquí en el programa Sígame los Buenos. Me quedo con algunas frases interesantes que tú mencionaste en esta entrevista. Primero, hiciste una relación del voto útil con voto venganza, el contrato social, compromiso por la gente y que la competencia debería ser la oferta electoral. Creo que son frases claves, frases importantes que tenemos que analizarlas todos. Muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad ha sido un placer tenerte aquí en el programa. No, al contrario, el agradecido soy yo. Un gran abrazo para todos en La Paz y en el país. La verdad que me vuelvo a disculpar por lo de ayer y les agradezco muchísimo por este momento que me han regalado, me han brindado para poder intercambiar criterios. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias, Gary. Hasta siempre. Un gusto. Chao, Bien. Vamos a un corte. Ahora sí nos vamos a un corte, Marce querida.